¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en México Industry. Yo soy David Luna y bueno, hoy vamos a hablar de este fenómeno de, vamos a llamarle inmigración o atracción de capitales y comercio exterior en México y de cómo, pues a partir, sobre todo ahora que hablamos tanto del nearshoring en este espacio y de la inversión extranjera directa, pues bueno, conocer estos actores y entender cómo llegan al país, qué intereses tienen, qué tipo de industrias llegan y sobre todo cuáles son las oportunidades que visualizan de sus lugares de origen. Y en esta ocasión vamos a hablar de Francia y por eso invité a Claire Barnoin. Ella es directora de la Cámara de Comercio de Francia y México, la franco-mexicana, en la región del noreste, situada en Monterrey concretamente, aunque entiendo toda la región, por lo cual quiero agradecer a Claire por estar con nosotros para hablarnos de lo que están haciendo las empresas francesas en México. Claire, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. David, al contrario, gracias a ti por invitarme, por tenernos presentes también como comunidad empresarial francesa en México. Yo creo que sí tenemos muchas cosas que contar, así es que agradezco la oportunidad. Bueno, nada más y nada menos, 140 años de presencia en México tiene esta cámara en el país, aunque en la región donde tú estás, pues entiendo que se implantó la oficina en 2018. Y quisiera empezar por ahí, Claire, si me lo permites. ¿Cuáles son las necesidades que detectaron en el noreste del país como para decir, bueno, hace falta ya una oficina? Sé que van a abrir otras 4 pronto, pero eso me platicarás un poco más adelante. ¿Qué vieron en Nuevo León en términos de desarrollo las empresas francesas? Mira, efectivamente, en el 2018 la Cámara decide expandir un poco su huella en el territorio nacional. Ya contaba con un capítulo para cubrir la región Bajío, con oficinas que están en Querétaro. Y realmente esto responde a varias cosas. Primero, la percepción de que la economía se estaba pues, creciendo y desarrollando mucho y sobre todo con muchos proyectos de inversión extranjera, no solamente de origen francés o europeo, claro está, el noreste de México, haciendo referencia a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que son los 3 estados que cubrimos desde el capítulo noreste, pues muy activos, con ciertas industrias cada vez más pujantes, más integradas en términos de cadenas de valor. Y corresponde entonces a este deseo intrínseco de la Cámara de tener mayor presencia en otras regiones del país y a la misma demanda de algunos socios, es decir, oye, a mí me gustaría que me estén dando servicio también en la zona noreste, porque también tenemos oficinas ahí, operación, representantes, equipo, etcétera, ¿no? Entonces, 2018 se abre la representación de la Cámara, en aquel entonces no éramos como tal un capítulo, y estuvimos operando pues tal vez unos 2 o 3 años como representación, es decir, dándonos a conocer como Cámara, y no es hasta el 2020, 2021 que empezamos realmente a analizar la posibilidad ya de operar con ciertas actividades y sobre todo creciendo un poco digamos, el pool de asociados. Entonces es el capítulo por lo pronto más nuevo de la Cámara, pero efectivamente, como lo mencionabas ahora, pues sí no es ya la única región tocada, puesto que acabamos de anunciar en el marco de nuestros 140 años de presencia en México, que nos estamos expandiendo a otras regiones del país con el mismo esquema, es decir, representantes en otros estados, que si no me equivoco y me das oportunidad de mencionarlos, son, y No. sin orden de importancia, pero me parece que vamos a estar presentes en el Estado de México, en Jalisco, en Veracruz, y posiblemente también tener un representante en Tamaulipas, aunque sabemos vaya, es parte de la región noreste, pero como bien dijiste, yo estoy en Monterrey y de pronto Tamaulipas pues está al lado, pero no está tan cerca, entonces vale la pena también explorar. Pero que además responde a la cercanía con el sur de Texas, que justo está en un proceso de reestructuración para sacar ventajas, entiendo, del nearshoring, y podría gestarse una, eh,
un corredor industrial muy interesante a partir de estas ciudades, ¿no? Tiene bastante sentido. Y bueno, ¿qué tipo de industrias pensando en el noreste? Obviamente está la Cámara de Comercio e Industria en el centro del país, en la Ciudad de México, a nivel nacional. En 2003, entiendo, abrieron el Bajío y ahora aquí en Monterrey. ¿Qué tipo de industrias? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el Bajío y Monterrey en cuanto al tipo de industrias que se están, francesas me refiero, que están llegando a la región? Mira, yo creo que una diferencia tal vez muy visible para nuestra comunidad empresarial es que claramente hay una huella de Francia en la región del Bajío en todo el sector aeroespacial, por ejemplo, en la parte de manufactura, y el acento en la región noreste sería más bien del sector automotriz, aunque también hay inversión francesa en el Bajío en el sector automotriz. Realmente no, o sea, no se puede decir que están súper divididos los dos sectores. Yo creo que en nuestra región, aquí en el noreste, probablemente hay mayores intereses económicos que corresponden a los grandes intereses de las agendas económicas bilaterales entre Francia y México, en el sector energético también, en los tres estados, tanto Coahuila como Nuevo León y Tamaulipas, posiblemente también en el sector salud, aunque es un sector que está más presente en el centro del país, pero es también una industria que estamos tratando de empujar. Francia tiene grandes jugadores presentes en México ya desde hace varios años. Y el sector retail, que también estamos tratando de hacer más visible, siendo que el noreste pues tiene un mercado también, digamos, doméstico, entre comillas, muy importante y con muy alto poder adquisitivo, y se está convirtiendo en una zona potencial muy interesante para ciertas empresas. Ahora, entre más te acercas al norte del país, más fuerza tienen las empresas estadounidenses, ¿no? Pero, sin embargo, se trata también de estar cerca para también abastecer al mercado de Estados Unidos, sobre todo pensando en el noreste por el corredor de Texas hacia todo el este de Estados Unidos y luego hacia Canadá incluso, pero tiene como cierta lógica comercial el tener presencia. Ustedes como cámara, perdón, ¿cómo apoyan a las empresas francesas? Y si me permites preguntártelo, y a veces no me gusta preguntarlo tanto porque parece un tema de autoestima, pero por otro lado me encanta preguntarlo, ¿no? ¿Qué ven las empresas francesas en México? Uy, bueno, muchísimo. Es que la relación económica entre México y Francia es de las más antiguas que existen. O sea, en términos de comercio exterior, yo creo que Francia fue uno de los primeros socios económicos con México, claro, después de Estados Unidos, y en Europa después de España, que claramente fue el primer socio comercial. Pero Francia tiene una huella en México de hace más de un siglo. Correcto. Entonces, claro, ha ido evolucionando y la presencia de empresas francesas en México ha ido creciendo. Tenemos empresas icónicas franceses que tienen pues casi un siglo de presencia en el país, ¿no? El año pasado, por ejemplo, L'Oréal festejaba sus 70 años de presencia en México. Y vaya, tenemos también inversiones mucho más recientes, pero sin duda hay una relación muy fuerte que por más coyunturas puntuales, económico-políticas que pueda haber, yo creo que hay un vínculo, hay un nexo que está para quedarse. Tendríamos que remontarnos al siglo XIX no Prácticamente. nos daría el tiempo, pero recientemente con el nearshoring creo que hay oportunidades acentuadas, ¿no? En estos últimos 10, 20 años tal vez. Sin ¿Dónde lugar a es dudas. que hay mayor ahínco? Yo creo que, o sea, a ver, sí nos toca ver, tal vez en particular aquí en esta región noreste, nos toca ver dos esquemas principales que son efecto directo del nearshoring. El primero es que las empresas que ya operan en México están expandiendo sus operaciones y a veces mucho más rápido de lo que tenían visualizado inicialmente.
Y el segundo es que ya están llegando a México empresas, digamos, de rango 2 o 3, que se insertan en cadenas de valor, principalmente del sector industrial y automotriz, que a pesar de tener operaciones en varias partes del mundo, tal vez tenían en su modelo de negocios un abastecimiento del mercado norteamericano desde Asia, en particular desde China, y pues las cuentas ya no dan. Entonces México se vuelve un destino súper atractivo para seguir surtiendo el mercado norteamericano, que también es un mercado que sigue creciendo en cuestión de demanda. Y generalmente hay un sentido de urgencia atrás de los proyectos, es decir, en varios proyectos nos dicen, oye, necesito poner una planta en México y la necesito para ayer. Entonces, aquí en la zona noreste, a ver, tal vez no somos la comunidad industrial más visible, evidentemente, nuestros colegas de la Cámara Americana pues manejan un volumen mucho más importante de asociados por cuestiones naturales de proximidad geográfica, pero sí tenemos, y esta zona noreste ha recibido inversiones muy importantes por parte de Francia, de operaciones ya existentes a través de expansiones y también de nuevos proyectos, y es muy emocionante porque un reto que hemos tenido a lo largo de los años ha sido cambiar la percepción que tienen desde Francia del mercado latinoamericano y en particular de México. En Francia generalmente se tiene más en mente a Brasil como primer socio económico de Francia con América Latina, y México con esta onda de nearshoring está rompiendo paradigmas en Francia y está cambiando la perspectiva. Y ya estamos recuperando, entre comillas, un rol que a lo mejor ya teníamos un par de decenas, pues sí, tal vez 2 o 3 decenas de años que habíamos perdido, ¿no? Entonces, otra vez estamos bajo la lupa y muy contentos de recibir delegaciones empresariales, visitas, solicitudes de agendas de prospección, en fin, o sea, esto ya otra vez está ganando importancia. Entonces ya tenemos nuevamente visibilidad, ya se habla de México en Francia, y estas visitas o estos intereses, ¿cómo los gestionan ustedes? Háblame ya de las actividades de la Cámara, pensando en el apoyo para que las empresas francesas puedan conocer mejor el mercado, conocer mejor las oportunidades. No quisiera decir tanto la cultura, porque supongo que ya hay un buen entendimiento de la cultura, quiero pensar, corrígeme, Claire. Y por el otro lado, obviamente hacer un soft landing, un proceso de acercamiento más natural. Háblame, ¿cuál es el papel de la Cámara y qué tipo de actividades tiene? Mira, tal vez me gustaría comentar también que la Cámara es parte de una red de organismos que estamos aquí trabajando de la mano para apoyarnos mutuamente y que compartimos el mismo objetivo, es decir, con la Embajada de Francia en México, con los consulados generales, que vale la pena también mencionar que desde hace un par de años ya contamos con un consulado general aquí en Monterrey, que cubre la misma región que nosotros. También con organismos aliados como son los consejeros de comercio exterior, el Banco Público de Inversión. Recibimos estos inversionistas o estas misiones de prospección comercial, entre comillas, los enamoramos o los terminamos de convencer, y el rol específico de la Cámara va a ser que una vez que está tomada la decisión de invertir o de establecerse en México o de expandir operaciones, es primero representarlos. Como Cámara de Comercio representamos los intereses de nuestros asociados. Y segundo, y yo creo que tal vez el que más nos ocupa, es articular a estos socios alrededor de una oferta de valor que consta de diferentes ejes. Está el crecimiento comercial a través de la vinculación, el acompañamiento. Está el crecimiento a nivel de talento, donde acompañamos también con actividades muy puntuales para que las empresas siempre tengan las informaciones más actualizadas sobre buenas prácticas, sobre tendencias de mercado.
Y están los foros empresariales, que son eventos que organiza la Cámara que permiten a los asociados usarlos como una plataforma para pasar ciertos mensajes a audiencias muy definidas y colocar así, digamos, el expertise, para usar una palabra francesa, de nuestras empresas en temas muy, muy específicos. Ejemplo, un foro que vamos a hacer ahora en octubre sobre temas de responsabilidad social en la Ciudad de México. Estamos invitando a varios de nuestros asociados a compartir a través de charlas, conferencias, paneles o la moderación de charlas también, pues cómo se hace, ¿no? Cómo lo hace Francia como marca país en México. En temas de talento y reclutamiento, tenemos un foro que por primera vez tiene 3 sedes, Querétaro esta semana, México el mes que viene, Monterrey para cubrir la zona noreste será hasta septiembre, donde también proporcionamos el espacio a nuestras empresas para hablar de su marca empleadora, para hablar de vacantes y necesidades de talentos en empresas francesas. Y ahí es donde la Cámara les da visibilidad y les genera un valor agregado a los socios, porque prácticamente proponemos soluciones llave en mano. Entonces, esto pues es un apoyo, digamos, en cuanto al, por un lado, talento, por otro lado, conocimiento de las oportunidades de la región, la cultura empresarial, ¿no? ¿Cuántas empresas hay actualmente en el noreste y que se estén beneficiando de esto? Y si tienes más o menos un número de cuántas empresas están por llegar, a lo mejor en los próximos años, ¿cuál es la expectativa de crecimiento para la Cámara en el noreste? Mira, a nivel nacional la Cámara representa 600 afiliados. Yo diría que en el noreste estamos todavía en un nivel bajo, considerando el nivel de asociados. Yo creo que al día de hoy, con toda honestidad, tenemos un 10% de estos 600 asociados y podemos crecer muchísimo más, porque incluso hemos enfrentado un reto interno que es dar a conocer a nuestros mismos asociados que ya los podemos servir en el noreste, es decir, hay empresas que siguen aprovechando todos los beneficios de la Cámara desde el centro del país, pero no necesariamente se escurre la información internamente, por decirlo de forma coloquial, para que los equipos de estas mismas empresas que están presentes en Saltillo, en Ramos Arizpe, en Monterrey, en Matamoros, en Reynosa, en Tampico, etcétera, pues puedan aprovechar lo que les proponemos. Y en términos de proyectos de inversión, entre lo que son expansiones de operaciones ya existentes con la apertura de nuevas plantas o el crecimiento de plantas existentes y la llegada de nuevos proyectos, actualmente en la región noreste estamos manejando una cartera de entre 8 y 10 proyectos para este año. Entonces, vaya, sí, al ser una cámara chiquita, o al ser un capítulo chiquito de la cámara, sí te habla de un interés cada vez más creciente por tener una presencia en la zona norte del país, noreste del país. Y claro, detonará mayor y mayor interés y claramente están empezando, el potencial de crecimiento, quiero entender que es bastante grande, lo cual es muy positivo para todo el desarrollo que se espera también en general, no solo en Nuevo León, sino en toda la zona noreste, como bien lo dices, y en el país en su totalidad. Claire, pues muchísimas gracias por cedernos este espacio, por compartirnos lo que está haciendo la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana en México y sobre todo el enfoque y lo que puede pasar muy pronto en el noreste con la llegada de más empresas francesas para aportar a las cadenas productivas. Muchas gracias, Claire, y pues espero que pronto podamos platicar contigo nuevamente. A tus órdenes, David, un gusto estar colaborando contigo, con México Industry, y poder compartir un poco de lo que hacemos desde el capítulo noreste de la CCI France México. Muchísimas gracias. Claire Barnowin, directora de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana en el noreste, allá en Monterrey, Nuevo León. Seguimos con más en México Industria.